Un gran saludo, familia. Pues mira, os voy a recordar que el seminario online A1 de 4 horas, Los abuelos de la humanidad, con el doctor Ángel Luis Fernández, será en directo el 17 de septiembre de 2023. Podéis apuntaros a través de aulaspandora.com, aulaspandora.es. En la descripción del vídeo, tanto en Facebook, en YouTube o en otras plataformas, veréis el enlace directo y también lo he puesto en el chat, con lo cual ya podéis empezar las inscripciones cuando queráis. Y si no tenéis, pues todos los que hemos hecho anteriormente durante todo el año o años anteriores, también tenéis ahí todos los enlaces para poder hacer esta formación si lo ves ahora como algo nuevo y realmente te está interesando. Pues familia, un saludo muy grande. Soy Luis, están en la caja de Pandora, es día 12 de septiembre de 2023. El tema que nos toca hoy o nos concierne es la Matrix con Ángel. Ahora empezaremos. Y en la descripción del vídeo tenéis los datos de la web de Ángel, el correo, el Facebook. Luego tenéis un enlace de formaciones y talleres de Aulas Pandora y luego un poquito más arriba el seminario este que tendremos a uno de genealogía cósmica. Todo eso en la descripción del vídeo. A todas las plataformas donde estamos saliendo ahora en streaming, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana lo subiremos a Instagram, a Rumble, a Spotify no. Lo subiremos a otras plataformas, TikTok y también alguna más. Telegram. También lo subimos el vídeo tal cual a Telegram y lo pueden ustedes compartir. Pues dicho esto, pues vamos aquí a la República Dominicana que tenemos al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Luis. Un abrazote. Pues aquí estamos, como siempre, sin parar de caminar, porque yo creo que este es un poco el secreto de la existencia, ¿no? No parar más que para tomar impulso. Así que nada, a vuestra disposición siempre. ¿Y de qué va el tema hoy? De la Matrix, ¿no? La Matrix. A ver qué entendemos por la Matrix. A ver si nos lo aclara. Sí, porque este es un término muy curioso. O sea, todo el mundo habla de la Matrix y a veces yo tengo la impresión de que sucede lo mismo que con la física cuántica, ¿no? No son muchos, créanme, los que saben realmente lo que es la física cuántica y lo que significa la Matrix, ¿no? Básicamente la relacionan siempre con la famosa película, ¿no? Pero bueno, yo quisiera dar un paseo en ese sentido. Y lo primero que quisiera establecer antes de entrar de lleno en el significado de ese término Matrix, ¿no? Es hablar de su origen etimológico para que se conozca bien, ¿no? Porque una vez más, pues, tengo que exponer que Matrix deriva del latín. Matrix es, digamos, la suma de dos componentes léxicos de dicha lengua antigua, ¿no? Por un lado, el sustantivo mater, que significa madre, como todos sabemos, pero también está el sufijo trix, que se usa para indicar que se trata de un agente femenino, ¿no? Y así surge lo de matriz, ¿verdad? Una matriz pues puede ser un molde que se emplea para darle forma a algo, ¿no? Y en ese sentido, dentro de ese marco, la matriz es un soporte o un modelo, ¿no? Por ejemplo, si nos circunscribimos al ámbito de la imprenta, pues está más que explicado, ¿no? Por citar un caso, ¿no? Que es como una pieza metálica sobre la cual se grababa antes, ahora ya no un signo o una letra, creando su forma en hueco, es decir, de una convexidad a una concavidad, gracias a un proceso mecánico o de tipo electroquímico, ¿no? Pero también se refiere uno con la matriz a la entidad más importante de un grupo, de la cual se desprenden otras menores, ¿no? Por ejemplo, pues una iglesia matriz es aquella que cuenta con las otras que dependen de ella, ¿no? Y puede tratarse de la más relevante por una cuestión jerárquica o por antigüedad. Pero también si nos vamos a las matemáticas, una matriz es distinto, es una serie de símbolos o de números que se disponen en líneas verticales y horizontales para formar un rectángulo. Este es un arreglo de tipo bidimensional con elementos ordenados, como digo, en columnas y en filas, ¿no? Y también todos sois conscientes que se llama matriz al útero, el órgano que tienen las hembras de los animales mamíferos dentro de la pelvis, ¿no? La matriz es hueca y permite el desarrollo del feto en su interior hasta el momento del parto, ¿no? Y ese órgano es importante porque es el mayor
del aparato reproductor femenino del ser humano. Así que cuando se produce la gestación, el bebé crece durante unos 280 días en el seno de la matriz hasta que está en condiciones de nacer e iniciar su vida independiente. Y bueno, pues estas son algunas de las posibilidades que presenta el término, ¿no? Pero en los últimos tiempos sí que es cierto que el término Matrix se refiere comúnmente a la película de ciencia ficción The Matrix, que fue escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. En esta película, los que la hayáis visto ya os habréis dado cuenta que se refiere a una realidad simulada y controlada por máquinas, mientras que los seres humanos están atrapados en un mundo virtual sin ser conscientes de ello. La trama gira en torno a la lucha de un grupo de rebeldes humanos para liberar a la humanidad de esta simulación y despertar a la verdadera realidad. Esta película, si no recuerdo mal, creo que fue filmada en 1999 y presenta un mundo futuro distópico en el que las máquinas pues han subyugado a la humanidad y la han encerrado en una realidad simulada por computadora que ellos llaman The Matrix, la matriz. Los seres humanos en el mundo real son esclavizados por estas máquinas y sus mentes están conectadas a un sistema informático que les hace creer que están viviendo vidas normales en la sociedad, cuando en realidad lo que está sucediendo es que están siendo utilizados como fuentes de energía, ¿no? Y bueno, por esta razón y otras más, The Matrix ha tenido un gran impacto en la cultura popular y ha introducido conceptos como la simulación de la realidad, la inteligencia artificial y la cuestión de la percepción de la realidad. Esto es importante, ¿no? También ha llevado a algunos a hacer debates filosóficos sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de la mente humana. Así que cuando se menciona The Matrix, generalmente se hace referencia a la película y al mundo ficticio que representa, donde la realidad es una ilusión generada por máquinas avanzadas. En esa línea, tendría que decir que las matrices pues son utilizadas, como ya os adelantaba antes, en una variedad de aplicaciones, ¿no? Os he hablado de las matemáticas, pero también dentro de las matemáticas, el álgebra lineal, las estadísticas, la programación, los gráficos por ordenador, el procesamiento de imágenes y la inteligencia artificial de ahora mismo y muchas otras áreas, ¿no? Que son utilizadas para resolver sistemas complejos de ecuaciones lineales y realizar transformaciones lineales y también representar datos de múltiples dimensiones. Pero fijaros, perdón, fijaros qué interesante. La realidad que vivimos es una realidad mental, fundamentalmente, ¿no? No sé si os vais dando cuenta de que la densidad y la complejidad se hace en la expansión hacia lo macro, ¿no? Porque si vamos hacia lo micro en un momento dado, nos encontramos literalmente en la nada, es decir, las partículas atómicas, subatómicas, cuánticas, subcuánticas, están en medio de la nada, están muy separadas unas de otras, ¿no? Para poder ver eso y contemplar formaciones, estructuras, aglomeraciones, convergencias, etcétera, perdón, tenemos que irnos hacia la densidad. Pero la densidad es también algo relativo, insisto, porque si nos vamos a esos estadios de la materia más simples, pues nos encontramos que realmente todos los efectos sensoriales que percibe nuestra mente pues dejan de existir. Es decir, nosotros no tenemos forma de comprobar que realmente nuestros cuerpos pues están tocando algo. Es decir, yo estoy aquí sentado y no deja de ser una ilusión, porque si buceo
hacia las estructuras más elementales que conforman mi cuerpo, estas estructuras están formadas por una serie de partículas que nunca se tocan. Sí interactúan entre ellas, pero no se tocan. Es decir, que de alguna manera la ilusión del contacto con la silla pues se queda en eso. O sea, es una ilusión porque en la realidad yo estoy levitando sobre la silla. Yo no toco nada. O sea, yo no veo nada en realidad más allá de aquello que realmente ofrece una concentración, una convergencia en un punto determinado, ¿no? Yo no huelo nada más que ciertas condensaciones de ciertas concentraciones también de energías, efluvios y fluidos especiales, ¿no? De la misma manera, no oigo nada, es decir, yo oigo en base a la concentración de determinadas ondas. Porque, por ejemplo, en la inmensidad del universo, pues no se oye absolutamente nada, no hay ruidos, no hay música, no hay nada, ¿no? O sea que efectivamente estamos en un punto en el que todo está concentrado. Nosotros habitamos un espacio que coincide con otros espacios infinitos y es muy fácil saltar de un espacio a otro. Es muy fácil, de alguna manera, desprenderse de ciertas condiciones que afectan la vida de concentración, la vida en la densidad física, y que nos permiten saltar a otra densidad distinta o levemente distinta, situada en el mismo sitio. Es decir, que yo ahora mismo estoy aquí en un lugar con unas determinadas percepciones que se corresponden al espectro en el que yo estoy viviendo, el espectro frecuencial. Y el espectro frecuencial tiene que ver con los sentidos que yo tengo. Evidentemente, si yo altero la alineación o las variables que determinan los puntos mínimo y máximo de ese espectro de frecuencias, pues me encuentro con otra cosa, ¿no? Y realmente el salto de una a otra es absolutamente mental, ¿no? Absolutamente mental. En esta película se habla del control por máquinas, ¿no? Todo esto pertenece al ámbito de la ciencia ficción, ¿no? Porque a fin de cuentas habría que decir que uno es controlado si quiere dejarse controlar. Porque si no quieres dejarte controlar, pues hay muchas alternativas. Es decir, o te vas de la aglomeración donde estás y vives por tu cuenta, o simplemente decides poner fin a tu vida. Es decir, no, esto no me interesa para nada, me siento mal, estoy aquí aplastado por otras personas y por las circunstancias y tal vez por unas máquinas, no me interesa, interrumpo esto. O sea que es una decisión personal el continuar dentro de esto que vamos a llamar la Matrix. La Matrix, en este sentido, sería únicamente la dimensión con esos extremos, ¿verdad?, frecuenciales en los que nos toca vivir. Entonces, en esa dimensión, nosotros percibimos la realidad en base justamente a lo que sea perceptible bajo esas condiciones. Es decir, si uno está vibrando por término medio en torno a los 12.3 hercios, ¿no?, pues se cambia, ¿no?, o se produce una expansión sensorial significativa, pues, por razones de frecuencia vibratoria, de emociones, etcétera, va a cambiar su realidad. En otras palabras, en este mismo punto existen infinitas realidades. Infinitas realidades conformadas exactamente igual que esta, pero de otro tipo. De otro tipo, o sea, no tienen por qué haber ciudades como esta, el ambiente no tiene por qué ser exactamente igual que este, pero están aquí. Por eso por muchas razones más hay personas que afirman que en un momento dado están viendo otra cosa superpuesta a esta, o que ven a otras personas y que intentan comunicarse y no sale nada, ¿no? Simplemente se está produciendo una reverberación en el espacio-tiempo y esas personas están accediendo a otra de las infinitas realidades simultáneas.
Es decir, esto no se puede cuantificar. Es un aspecto importante que quiero destacar. No se puede cuantificar. Las realidades son infinitas y dependen únicamente de nuestro estado en un momento determinado. Es decir, si el flujo de frecuencias que conforman, en este sentido, mi cuerpo es alterado, y es muy fácil alterarlo, ¿no? Porque se puede alterar simplemente variando las condiciones sensoriales, las condiciones emocionales, las condiciones sentimentales e incluso las condiciones físicas, y eso da otra visión distinta. Entonces nosotros estamos aquí dentro de esta, vamos a llamarle matriz, que no es exactamente así, pero bueno, vamos a llamarle matriz, estamos dentro de este seno materno de algo o de alguien en base a nuestra propia evolución. Es decir, nosotros no estamos aquí castigados, no hemos venido aquí a nada más que a pasar experiencias y somos los únicos artífices del destino, no hay otras personas, ¿no? Por lo tanto, somos nosotros los que decidimos si queremos estar supeditados a alguien o a algo o no lo queremos, ¿no? Evidentemente, pues hay aspectos que hay que considerar que están sucediendo a esta humanidad, ¿no? Controlados por máquinas, en cierto modo sí, desde hace mucho tiempo, es decir, todo lo que tiene que ver con las máquinas que llamamos ordenadores o computadoras, o incluso máquinas domésticas, evidentemente pues, llevan todo el peso de las gestiones diarias de un ser humano normal. No hace tanto tiempo, hace 60 años, 50 años, pues cuando no existía eso, simplemente teníamos un trato diferente, ¿no? Cuando íbamos a un banco, una tienda, etcétera, ¿no? Ahora no estamos en esa situación. Ahora los bancos están desapareciendo, están siendo sustituidos gradualmente por máquinas, las tiendas también, poco a poco, y la vida está cambiando. Eso no es ni malo ni bueno, pero desde luego es prerrogativa nuestra supeditarnos a ello o no. Estamos, eso sí, en manos de gobiernos, en manos de organizaciones, en manos de asociaciones, estamos en manos muchas veces religiosas, otras veces estamos en manos de nuestra misma familia, pero eso también es una decisión personal, o sea, estamos en manos porque queremos estar en manos, o sea, siempre es posible pues, obviar esta dependencia y vivir por cuenta propia, ¿no? Yo a veces me he referido a la posibilidad de que alguien pues, pueda vivir tranquilamente en lo alto de una montaña, hacerse allí una pequeña vivienda, una cabañita y estar allí, y estoy seguro que allí nadie le va a ir a buscar en ningún momento, ¿no? O sea que este es el concepto de Matrix, ¿no? Sin embargo, hay también un sentido, diría yo, más filosófico, ¿no? Que es justamente el que se utiliza para describir un sistema de control o influencia que pudiera estar oculto detrás de la realidad percibida, ¿no? Y esto se deriva en parte de la influencia cultural que ha tenido esta película y sigue teniendo, ¿no? Y que se utiliza en discusiones sobre teorías de la conspiración y la idea de que la realidad, tal y como conocemos, pudiera ser una ilusión. Seguramente os lo habréis planteado muchas veces. Hay personas que por lo menos a mí me han dicho, ¿no? Que no saben muy bien si la verdadera realidad es la que se da cuando sueñan o la que se da cuando no sueñan. Perdón. En realidad es todo lo mismo. No se pueden establecer límites. Cuando soñamos simplemente nos desdoblamos, nos desplazamos hacia las áreas más sutiles de nuestro yo. Pero es una cuestión de densidad. Yo puedo estar en un momento dado en una densidad muy elevada y a veces puedo necesitar de estar en esa densidad elevada simplemente pues porque tengo cosas que hacer aquí y si realmente me acerco al umbral en el que la densidad deja de ser tan concentrada y se convierte en más sutil, entonces tengo un riesgo ahí. Y el riesgo es simplemente desaparecer de esta realidad. Hay personas que desaparecen de esta realidad.
el famoso salto cuántico dimensional. Es decir, tienen una vibración, una frecuencia tan elevada que en un momento dado pueden desaparecer. Sin embargo, esas personas conscientemente no querrían todavía desaparecer porque tienen cosas pendientes, ¿no? En cuyo caso, pues lo que tienen que hacer es densificarse. Y ya sabemos lo que hay que hacer para densificarnos en esta realidad. Podemos gritar, podemos pelearnos, ir a lugares donde esté garantizado un ruido perturbador que nos haga ponernos más densos, beber lo que en otras circunstancias no se debería beber, comer lo que no se debería comer, estar con quien no se debería estar, y eso nos densifica. Pero no hay un límite. O sea, no se puede establecer de que llegas hasta aquí y a partir de ahí dejas de estar. Es algo gradual. Una persona que se va elevando dentro de esta densidad y va perdiendo densidad, hay un momento en que observa como si hubiese dos realidades superpuestas y se da cuenta de que no es una visión porque siempre que le sucede, siempre que se sublima y se eleva, ve lo mismo. Es decir, que si yo estoy aquí hablando con vosotros en esta sala y resulta que de repente pues siempre veo en una zona de la sala una fuente, ¿no? Con unos árboles extraños, yo siempre, cada vez que me eleve en mi vibración, siempre voy a ver lo mismo. Si no fuese así, pues sí que debería estar pensando que estoy teniendo visiones o que mi mente me está jugando una partida extraña, ¿no? Pero efectivamente es así. Entonces, la Matrix en cuestión no se puede controlar. O sea, esa quimera, esa falacia, ¿no?, de pensar que alguien puede controlar una Matrix y hacernos querer a todo, eso siempre es coyuntural, es momentáneo. Eso, literalmente eso es lo que están haciendo los políticos, sin ir más lejos. O sea, no hace falta, digamos, apostillar que esta sea pues una acción o un programa pues de los Illuminati o de los otros que están intentando, no, simplemente los mismos políticos. Eso es lo que están haciendo. Están presentando una realidad que casi nunca es como lo dicen ellos, ¿no? Están presentando unas alternativas y lo que hacen pues es estar dirigiendo a una humanidad dándoles un cebo que les gusta. Es decir, si a una humanidad les das de comer lo que más les gusta, pues lo más probable es que te sigan y que crean en lo que dices, ¿no? Y en ese sentido, justamente hoy he escrito yo algo sobre esto, porque hay muchas personas en este momento que están abandonando el verbo creer y sustituyéndolo por el sentir. Porque se dan cuenta que cada vez que creen en algo o han creído, realmente lo que han hecho es haber creado, valga la redundancia, un círculo del cual no pueden salir, porque si salen se convierten en transgresores. Entonces ahí es donde interviene el mundo de los dogmas, de las doctrinas, de las directivas, de las leyes, etc. Entonces hay personas ahora que simplemente deciden que no quieren estar ahí, que quieren ser libres. Y para ser libres han de utilizar su intuición y eso significa sentir. Entonces no quieren creer en nada de eso, excepto en sus propias posibilidades. Es decir, yo puedo creer que tengo facultades para lograr tal objetivo y en eso sí, ¿no? Pero bueno, es una interpretación de ese mismo verbo. En general se está utilizando el verbo sentir. Siento que debo ir allí. Siento que lo que me dice este señor tiene visos de realidad. Siento que esto es tal cual me lo presentan. Entonces es sentir, ¿no? O sea que en el terreno de la Matrix, el significado de Matrix varía según el contexto, pero siempre vamos a estar hablando de una estructura organizada de datos, es decir, una simulación de la realidad o una metáfora para describir sistemas de control o influencia. Y estamos en datos. El producto estrella ahora mismo del mundo son los datos, ¿no? Y los datos nuestros los tiene todo el mundo, ¿no? Y cuando no los tienen, pues estamos subyugados para que los tengan, porque ahora mismo el deporte internacional por excelencia, pues es el conseguir likes.
Hay personas que viven por los likes, ¿sí? ¿No? E incluso no les importa monetizar nada, les da igual eso, quieren likes. Quieren likes, o sea, quieren ser famosos, quieren que los vean y tal. Y entonces para ello, pues no dudan en alterar absolutamente todo de su realidad. El que es pequeñito, pues se saca ciertas fotos dando la impresión de que es grande, alto. El que es gordo solo saca fotos de aquí para arriba donde no se nota tanto, ¿no? El que es pobre, pues aparece pues, con un buen teléfono o con un buen bolígrafo para dar la impresión al que lo ve que no es tan pobre o incluso que es rico, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente está alterando la realidad. Es decir, es nuestra propia voluntad, más que nada. Vuelvo a insistir porque nosotros podemos estar en el marco de una nación, de un país, de un gobierno, de unas leyes, ¿verdad? Pero estamos también con la posibilidad de salirnos. Si no nos interesa, pues nos salimos, nos vamos a otro sitio, vivimos por nuestra cuenta. O sea que el estar bajo el yugo de una Matrix, al final, es una cuestión personal siempre, ¿no? Porque de esa manera entramos en el juego de lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Que no dejan de ser imágenes cuya visión, pues como acabo de decir, hacemos depender del color de un mero cristal, ¿no? O sea, el arte y el cine en concreto, pues no escapa a esta sentencia, ¿no? Y lo confirma completamente a diario, ¿no? Matrix plantea el debate entre lo que yo diría que es el idealismo y el materialismo mediante el análisis de una realidad dependiente del pensamiento, y opone a la felicidad propia de la ignorancia la desgracia inherente al conocimiento progresivo de la verdad. Aquí pues viene la pregunta sobre el origen de la capacidad ética, sobre su esencia natural o social. Se indaga en la subjetividad de lo correcto y de lo perverso. Se propone un examen del dualismo entre determinismo y libre albedrío como justificación de la existencia, y revisa siempre y expresamente pues, el argumento ontológico, ¿no? Que no dejan de ser pues, referencias pues, a los de siempre, a Kant, Platón, Sartre, Descartes, Baudrillard. O sea, todos están considerados en esto, ¿no? Son las que influyen a tantas personas que mantienen este escepticismo sobre la verdadera naturaleza de la realidad. De hecho, es curioso que mucha gente, en concreto, se han dirigido a mí para comentarme que es que el tiempo pasa muy lento, o todo lo contrario, transcurre muy rápido, que tienen problemas de insomnio, o que se han sentido raros o confundidos o desorientados. Y para algunas personas esto puede ser una simple coincidencia, pero para otros, pues es como la prueba principal de que en efecto la realidad controlada en la que supuestamente vivimos está sufriendo fallos, ¿no? Y la realidad no puede sufrir fallos. Los fallos son nuestros, es decir, nosotros en un momento dado podemos tener una alteración frecuencial que nos haga percibir otra cuestión. Y sí que es cierto que existen reverberaciones en el espacio-tiempo, pero que no se pueden realmente considerar como fallos, sino elementos de un principio de entropía universal que hace que en un momento dado pues, las realidades se rocen, pueden rozarse y pueden generar esos aspectos. Es decir, alguien puede ir por la calle y de repente delante de él pues aparecerse alguien, ¿no? E incluso se dan situaciones de que de otra realidad pues en esa reverberación espacio-temporal, pues alguien de una realidad paralela, pues llega a estar operativo en esta realidad y puede, consciente o inconscientemente, ayudar a alguien, ¿no? A veces se han visto pues, personas que iban a sufrir un accidente y de repente alguien las ayudó increíblemente, ellos interpretan que ha sido el ángel de la guarda o algo así, pero han podido ser personas de otra realidad que en ese momento se encuentran en esta, o sea, por un roce de ambas realidades, y entonces las dos personas en cuestión pueden interactuar. Una puede ayudar a la otra, sacarla de un apuro,
o simplemente, bueno, extraerla del lugar en el que está para que no viva una determinada catástrofe. Pero, insisto, no dejan de ser construcciones espaciotemporales sujetas a una reverberación. Y de esa manera, pues, hay síntomas que incluso presentan muchos internautas, ¿no? Que tiene que ver un poco con la vista pixelada, ¿no? Y que son, digamos, motivos inductores de sueños vívidos, de sensaciones de temblor constante, de pesadillas recurrentes, y sobre todo la más evidente, diría yo, es que la vida transcurre en un periodo de inconsciencia. Personas que están muy afectadas por esto, pues están hablando del rompimiento de la Matrix, porque según ellos han experimentado las señales de alarma, ¿no? Y en concreto, pues no hace mucho se reportó en las redes algo de alguien que salió, tomó su celular y se dio cuenta que en realidad el reloj marcaba las 12 de la medianoche, y afirman que la Matrix se rompió ahí porque en realidad no había podido pasar tanto, ¿no? O sea, entró al baño pues solo unos minutos y entonces no pudo suceder eso, ¿no? Y ha habido otras personas, porque claro, cuando se produce esta reverberación del espacio-tiempo, pues no es en un punto determinado, sino en un área. Entonces, en esa área puede haber personas que hayan captado, ¿no? Pues este tipo de situaciones y que lo asocien a pesadillas o a experiencias paranormales, ¿no? O sea que la hipótesis de la simulación siempre existe para quienes realmente pues, no captan muy bien pues esta situación que planteaba al principio, o sea que las realidades son infinitas y están todas en el mismo sitio. Todo está en el mismo sitio, ¿no? Aquí se señala la hipótesis que apunta a que los seres humanos pues, viven en una realidad artificial que ha sido creada entre comillas. Estas realidades realmente no se pueden crear, o sea, como no sea pues a nivel meta, por ejemplo, como hace Facebook, pero claro que no son del todo lo suficientemente importantes y bien diseñadas como para engañar a alguien, ¿no? O sea que básicamente estamos hablando de la idea kantiana de la experiencia como fenómeno, ¿no? Y el mundo real, que es el que tiene que determinar nuestra intuición, para eso tenemos la intuición, es lo que en definitiva nos va a definir si estamos verdaderamente o no lo estamos, ¿no? Es decir, esta es la idea en la que en su momento se sustentaba la cueva de Platón, por ejemplo, o el velo de Maya de Schopenhauer, ¿no? Es curioso porque creo que fue en el año 2003 el filósofo sueco de la Universidad de Oxford, Nick Bronston, volvió a poner el tema sobre la mesa de la mano de su investigación, ¿no? Y planteaba él en un artículo, ¿Are you living in a computer simulation? O sea, ¿estáis viviendo en una simulación por computadora? Allí este hombre pues hablaba la posibilidad de que la realidad humana fuese producto de una simulación elaborada por una civilización ultra evolucionada, ¿no? Y realmente, pues, hombre, de pensar en esto sería el cuento de nunca acabar, porque el universo está lleno de civilizaciones ultra evolucionadas, pero que en realidad están sujetas a algo, a una ley no escrita, pero que impera en todas partes. Es la ley de la no intervención, es la ley de no interrumpir procesos. O sea, esta cuestión tan terrestre de invadir, de la guerra, etcétera, no existe en otras partes. Tiene que ver con la densidad, existe solo en la densidad. En la liviandad no hay nada de esto. Entonces, pensar en estos seres que tengan la capacidad de venir aquí y demás y que vengan a subyugar o que vengan a esclavizar, o sea, al final viene la gran pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si están tan desarrollados, pudieran lograr lo que quisieran simplemente con una orden mental. O sea, ¿cuál sería el uso? ¿Y cuál sería la ventaja? ¿Para qué?
en un universo que está lleno de astros iguales y mejores que este, donde se pueden instalar. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, cuando alguien se pregunta, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos despiertos? ¿Cómo podemos saber qué es lo que es real? Bueno, pues tal vez los que hayan visto la película se han planteado este tipo de cuestiones, ¿no? Y probablemente, pues a lo mejor hasta lo habían hecho antes, ¿no? Pero hay personas que siguen creyendo, de ahí de nuevo el verbo creer y sentir, que, que sus actos están predeterminados, que no actúan con total libertad, ¿no? Que están muy influenciados. Y eso es cierto, o sea, la influencia sí, la influencia lleva a la comparación, ¿no? Y verdaderamente pues esto es lo que se hace, es decir, si se ponen a todos los clientes juntos en un momento dado, es más fácil la venta, ¿no? Que tener que andar casa por casa, uno por uno. Entonces esto es lo que hace el sistema, o sea, ponerles a todos juntos y luego sacarles el maletín lleno de relojes y tal para vendérselos, tienen las ventas garantizadas. Pero claro, con lo que no cuentan es con que a lo mejor alguno de ellos dice, no, no me gusta la aglomeración, no me gusta que me anden convenciendo de nada, o sea, quiero desearlo yo, quiero vivirlo yo, y por tanto me voy a ese sitio remoto en el campo, solo o acompañado con quien yo quiera, y voy a estar allí feliz y tranquilo. Y allí no tendré la posibilidad ni de que me manipulen, ni de compararme con nadie, ni de verme afectado por las opiniones de nadie, ¿no? O sea que cuando se habla de la Matrix, tipo lo que parece en la película, eso no es del todo, digamos que válido a estos niveles, ¿no? Y sí es cierto que los avances tecnológicos, pues de alguna manera, si se emplean bien, han nacido para facilitarnos la vida, ¿no? Pero si se emplean mal, han terminado por esclavizarnos, ¿no? Ahora ya, pues, hay adicciones que no son exactamente las de las drogas o las del alcohol o el tabaco. No, hay adicciones, pues, a Facebook, hay adicciones a YouTube, a TikTok, ¿no? Hay adicciones de ese tipo. Hay personas que no salen de su casa, o sea, no salen, o sea, podrían pasarse la existencia si les das un ordenador o una tableta, pueden estar en 20 metros cuadrados, no necesitan más, ¿no? O sea, que da la impresión a veces que esas máquinas, cada vez más inteligentes, pues han adquirido voluntad propia. La tienen, pero nunca será una voluntad humana, ¿no? Porque no tienen conexión alguna con esos efluvios, ¿verdad?, menos densos, que son los que lo conectan todo. O sea, no hay conexión de Internet a ese fluido mental universal, ni lo habrá. Entonces eso siempre se quedará ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, como la inteligencia humana tiene que ver con eso, nunca puede ser superada, ¿no? Podemos encontrar que hay mayor agilidad en lo que pudiéramos llamar memoria, pero no a nivel de inteligencia. Sin embargo, bueno, pues a veces las energías se agotan, los recursos son escasos, estas máquinas necesitan alimentarse y bueno, pues sí se han creado dependencias, porque tras una guerra las máquinas han esclavizado a los seres humanos, convirtiéndolos en fuentes de alimentación de alguna manera, ¿no? Y los humanos han sido forzados a vivir un sueño, a dormir toda una vida conectados a las máquinas que ahora mismo pues les están utilizando, ¿no? Hay personas que están escribiendo en las redes, yo no autorizo a que usen mis imágenes y no sé qué. Claro que lo has autorizado. Lo has autorizado desde el mismo momento en que contrataste una de esas cuentas. Has autorizado desde el mismo momento en que abriste una cuenta en el banco, en que te inscribiste en un censo. Claro que lo has autorizado. Autorizado todo, todo de ti. Y se sabe de ti todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente para algunos pues existe un futuro distópico y tenebroso, ¿no? Que bueno, que pudiera darse, ¿no? Y que implicaría que algunos humanos pues que se vean totalmente maniatados, ¿no? No sé. Pero bueno, el caso es que nos encontramos con que la Matrix
en realidad es el universo. Y la matrix mental no puede ser manipulada, porque está todo el universo en juego. La matrix mental nos contiene y nosotros tenemos algo que no se puede extraer, que es la voluntad. Y como os decía al principio, pues tenemos que simplemente utilizar nuestra intuición y con nuestra voluntad decidir si realmente queremos continuar aquí o no queremos continuar. Es decir, si no nos interesa este tema, pues lo que podemos hacer es interrumpirlo, como hace mucha gente, ¿verdad? Lógicamente, el mundo real no es exactamente el que nos intentan plantear, el que está dependiendo de una computadora, de una tableta. El mundo real es otra cosa, es el que llevamos dentro. Y en lo que llevamos dentro nadie puede interferir, ¿verdad? O sea, no se va a dar esa situación, ¿no? Podemos pensar incluso en cómo eran otros tiempos y mantener algo de aquellos tiempos, porque todos los tiempos por los que hemos ido pasando como humanidad, todos han aportado algo importante, ¿no? Posiblemente dentro de esta película de Matrix, yo diría que como da respuesta a la realidad y toma las cosas tan cotidianas y conocidas como puede ser un déjà vu, por ejemplo, dándole sentido y emoldándolos de modo opuesto, pues Matrix no deja de ser nada más que una realidad virtual en la que todos estamos dormidos o subyugados, ¿no? Y que la vivimos como si fuese real. Bueno, yo me incluyo porque yo uso ordenadores también, ¿no? Pero, insisto, es la voluntad la que decide, bueno, pues ya no quiero más, o sea, yo no quiero utilizar esto, quiero congratularme y reconciliarme pues con el campo, con las nubes, los ríos, los mares, los animales, con todo el manto vegetal, ¿no? Y no siempre es así, ni nos pueden obligar a tener unas gafas, ¿verdad?, virtuales, ¿no?, de realidad virtual, y a pesar de saber que no es real, pues convencernos de que sí lo es, ¿no? Eso puede darse, pero en el fondo de nosotros, si esto lo cotejamos con nuestra intuición, pues nuestra intuición nos dirá que no, que eso es una proyección y que eso es un juego que realmente no tiene nada que ver, ¿no? O sea que ante la pregunta que subyace aquí de si somos libres, pues somos libres, pero tenemos que ejecutarlo. Si somos nosotros mismos quienes nos atamos, ¿no?, quienes nos ponemos las cadenas, etcétera, pues no vamos bien, ¿no? Si vivimos atrapados en un sueño compartido del que tampoco somos dueños, algunos se preguntarán si existe entonces el destino y si nuestros actos son realmente nuestros. Lo son, pero tenemos que decidirlo nosotros. Tenemos que sentirlo, no creerlo, ¿no? Y aquí hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Porque no hay destino, o mejor dicho, los destinos ya existen, son infinitos, pero no hay nada escrito, nosotros decidimos. Somos los que con nuestras decisiones vamos dibujando el destino diariamente, ¿no? En la película se plantea también la posibilidad de un destino, de algo predeterminado y al mismo tiempo, pues, aparecen también argumentos que lo contradicen. Pero eso no es así, es decir, el oráculo que aparece, que es uno de los personajes más importantes, junto con el tal Morfeo, ¿verdad?, pues adopta una postura que no niega ninguna de las hipótesis anteriores. O sea, por un lado sí creen en el destino algunos, pero por otro lado también creen en el poder de decidir, ¿no? Y también plantea el hablar de la Matrix el problema de conocimiento y de la felicidad, y vemos que el mundo real al que acceden al salir de la simulación, pues no tiene nada de bueno, y entonces prefieren estar en el mundo ficticio, en el mundo virtual, y ya hay mucha gente así, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es cada uno quien decide, ¿no? La cantidad de cuestiones filosóficas que se plantean cuando uno piensa en una Matrix de este tipo es interesante, ¿no?
Y es posible que logre por unos instantes que nos convirtamos en jueces, en observadores, y nos preguntemos cosas acerca de nuestras decisiones, también sobre la felicidad y el mundo que nos rodea, ¿no? Pero en cualquier caso, yo diría que todo lo que está basado en el concepto de la película, pues no deja de ser una especie de apunte filosófico, ¿no? Porque se recuperan algunos hilos de la filosofía y como si se tratase de un mito, pues se pretende dar respuesta, ¿no?, a una serie de cuestiones, ahorrando prejuicios y abriendo nuestra mente, dudando de todo, etcétera, ¿no? O sea que yo no sé, Luis, si tenemos preguntas aquí a mano, y yo me embalo solo y Bueno, al quería final entrar antes. no quiero Ahora estar. se escucha bien. Quería comentar antes un poquito la actividad que tenemos Ujú. y ahora en un momento pasaremos lo que quede pues, para preguntas. Pues nada, familia, el seminario online en directo, Seminario 1, Los Abuelos de la Humanidad, con el doctor Ángel Luis Fernández, se realiza el domingo 17 de septiembre a las 8 horas de España y a las 2 p.m. hora de Nueva York. ¿Qué dice la descripción? Llegada del equipo formado por Adán y Eva y su equipo acompañante de bioelevadores, especialistas en la aplicación de energía experimental para la modificación de seres vivientes en formación y puesta a punto por los padres de Melquisedec. Programa los primeros 6 días y séptimos del descanso, la llegada de Adán y Eva, la comunidad entre Adán y Eva en esta esfera, la vida del jardín del Edén, las enseñanzas, las leyes del jardín del Edén, la leyenda de creación, Moisés. Objetivos: recuperar la historia original de las verdaderas abuelas de la humanidad, revivir a través del recuerdo aquellos primeros tiempos, corregir la desinformación presentada en los libros sagrados, descubrir aspectos importantes sobre el origen de esta humanidad y reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es el seminario que tendréis el domingo 17 de septiembre, que ya a través de la descripción del vídeo en las diferentes plataformas tenéis el enlace y también en el chat para poder inscribiros. No sé si, doctor, ¿quieres comentar alguna cosita? Bueno, este es un seminario especial en el sentido de que voy a estar todo el tiempo explicando qué pasó con Adán y Eva, quiénes eran, por qué vinieron, cuál fue su vida aquí, qué es lo que hicieron, ¿no? Cómo fue la interacción con los padres Melquisedec, cómo se fueron creando las primeras sociedades, es decir, por qué razón llegaron aquí. Ellos son los verdaderos abuelos, ¿no? Pero voy a hablar de otros también. Y esto, pues, seguramente a muchas personas les resultará interesante saber cómo sucedió todo esto, que además no es de un pasado tan remoto, sino que es relativamente cercano. Estamos hablando de unos 38.000 años atrás, ¿no? O sea, y bueno, pues, en fin, os invito a que asistáis, que nos encontremos allí. Estos seminarios son muy interactivos y permiten el que todo el mundo pregunte, cuestione, aporte, etcétera, ¿no? Así que el domingo os espero. Vamos a hablar de los abuelos de la humanidad, de manera que sepáis cuál es vuestra genealogía, de dónde venís, qué hacéis aquí y cómo habéis llegado hasta aquí. Pues tienes pregunta de Solcito. Dice, ¿la matriz es solo mental o existe en la materia? Primera vez salí de mi cuerpo y salí de la Tierra. No vi ni un domo, solo espacio, lucecitas que iban a una bola de energía gigante y se sentía paz, desapego. Sí, es que sabes lo que sucede, que todo es materia y a la vez no es materia. Es decir, como decía al principio, la materia no es más que una condensación, una concentración en un momento dado de fluidos energéticos que la conforman. Entonces no hay un punto en el que digamos que se deja de ser materia para ser, pues, qué sé yo, inmaterial, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Uno mismo aquí, pues es posible que si tiene cierta perspicacia, se dé perfectamente cuenta cuando está denso y no se le puede decir nada ni tocar porque estalla, y cuando está elevado. Y bueno, pues cuando está elevado, su energía, la energía que lo conforma, es mucho más sutil, y esos efluvios son los que conforman esas capas
Es decir, nosotros aquí vamos de lo más denso en los huesos y los metales a lo menos denso que no se sabe dónde termina. Es decir, que estos cuerpos por fuera tienen como una especie de componente citoplasmática que, bueno, lo que percibimos más o menos es lo que está cerca de la parte dura, densa del cuerpo. Lo otro no sabemos a dónde llega. Pero sí, en cuanto a tu pregunta, es mental, todo es mental. La Matrix es mental. Lisbeth nos dice desde Colombia, ¿se podría tomar que la luz y la geometría dan vida a infinidad de formas que se traducen en realidades creadas por la mente? Y en este sentido, la esencia mental es no forma. Todas las energías y la componente corpuscular de las energías se asocian formando estructuras geométricas. Entonces, en definitiva, es la geometría la que crea la realidad. Para hacer una manzana, por ejemplo, pues antes tenemos que hacer una esfera. Y antes de hacer una esfera tenemos que hacer un icosaedro, en primer lugar, superponerle un dodecaedro, y a partir de ahí se va construyendo el resto de la realidad. O sea que todo tiene una componente de lo que aquí llamaríamos geometría, ¿no? Todo parte de esa base. Es como construir un edificio, o sea, tienes que hacer primero, una vez que sientas las bases, tienes que construir columnas y vigas y luego va rellenando. Lo mismo sucede con la realidad. Estel dice, doctor Ángel, pregunta, ¿es cierto que los Adanes son esclavos de los reptiles y las Evas de los draconianos? Yo de verdad que cuando me preguntáis estas cosas me entran un poco de compasión, ¿no? Porque nadie es esclavo de nadie. Es decir, te podrán tener en un momento dado maniatado y demás, pero no se puede maniatar a la mente, ¿no? No se pueden hacer lacitos de cumpleaños con la luz. No se puede evitar que las ondas perforen pues, ciertas materias, ¿no?, por las que van a atravesar. Es decir, eso simplemente solo existe en la imaginación. Entonces, da la impresión de que los reptiles, los draconianos, esos son los malos. Aquí la categoría de malos o buenos se la damos nosotros. Es decir, lo que para ti puede ser muy malo, a lo mejor para mí es la más absoluta bendición. No hay acuerdo en eso, ¿no? Y claro que no. O sea, los Adanes y las Evas son otra cosa. Son seres, y digo en presente porque siempre los hay, son seres muy avanzados, muy evolucionados, que vienen aquí porque son los elevadores de la raza. Vienen aquí a mejorar lo que hay, ¿no?, a dar pautas, pero son siempre pautas amigables, no pautas impuestas ni por guerras ni nada de eso, ¿no? La guerra solo existe en los estadios más densos y condensados de la realidad. Fuera de ahí no hay guerras de ningún tipo. Bueno, doctor Ángel Luis Fernández, ahora para despedirnos, lo que usted quiera decir para cerrar el vídeo y volvemos en 15 días. Pues nada, Luis, un abrazote fuerte en primer lugar. Gracias siempre por esta invitación. Hoy tenemos mi programa dentro de unas horas a las 6:30, es decir, que dentro de 4 horas y media, es un programa de 2 horas que tengo los martes y los viernes, y podéis encontrar el programa que se llama 1 a 1 en el canal 1 a 1 Global de YouTube, pero también en 1 a 1 Audiovisual, 1 a 1 Media, en las páginas de Facebook donde veáis que hay 1 a 1, pues también por ahí. O sea, yo creo que en todas las redes, ¿no? En Twitch también. Y bueno, pues estáis invitados a acceder. Y el sábado a las 8 de la noche, hora de aquí, en España a las 2 de la mañana, ya sé que es una hora mala, pero bueno, así es la vida, ¿no? Voy a tener un encuentro, una especie de taller que he llamado Adentro, ¿no? Y es totalmente abierto, totalmente gratuito para quien quiera asistir. Si seguís las páginas de la Fundación 1 a 1, pues ahí os daremos el enlace de entrada. El taller tiene que ver con el conocernos mejor, con el adentrarnos
dentro de nosotros mismos y sacar más partido de lo que somos, ¿no? Y como digo, es totalmente abierto, totalmente gratuito. Esto será el sábado a las 8 de la noche. Y por lo demás, pues nada, desearos a todos una feliz semana, que vaya todo muy bien. Gracias por vuestra atención, consideración y vuestro afecto. Y aquí tenéis mi mail, sentiros libres, yo siempre respondo, sentiros libres de escribirme, me preguntáis lo que deseéis. Si no he tenido opción a contestar las preguntas de ahora, pues me volvéis a hacer la pregunta por esa vía, que yo con muchísimo gusto trataré de satisfacer las inquietudes que tengáis en la medida de mis posibilidades y de lo que yo pueda. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández, y tenemos aquí a 15 días y ahora yo continúo con otro directo. Pues venga, familia, hasta ahora. Un abrazo a ti. Vaya bien, doctor.